Pues es que de la narcopolítica, Alejandro, el único que está encarcelado en Estados Unidos es Genaro García Luna, una vez más. Todos los demás nombres que se manejan, y desde el 2019, pues el único es Genaro García Luna. Y otros personajes, bueno, la que fue diputada del PAN, que fue pareja de Joaquín El Chapo Guzmán, que también está en Estados Unidos, pues diputada del PAN. Entonces, sí, pues quieren emparejar el marcador desde la oposición. Mira, a ver, lo que dice Tim Golden, ayer lo leímos aquí, se lo leímos a usted, lo que dice Tim Golden es sobre justamente desembocando en esa parte. La revisión de la corrupción del narcotráfico en México fue iniciada por un pequeño equipo de la Casa Blanca que solicitó información a las agencias policiales y a la comunidad de inteligencia de Estados Unidos sobre figuras políticas, gubernamentales y militares mexicanas con vínculos criminales. O sea, una élite, Álvaro, allá en Washington, pues, ¿no? Un grupito. Los funcionarios afirmaron que el grupo ha estado definiendo la política de seguridad de la administración bajo el liderazgo de Anthony Salisbury y otro personaje llamado Stephen Miller, del que le hablamos ayer aquí. Siguiente párrafo. Un portavoz de la Casa Blanca se negó a hacer comentarios en respuesta a preguntas sobre el papel del grupo en el inicio de las sanciones de viaje, que es una sanción de viaje a la gobernadora de Baja California. Y lo dice, un funcionario familiarizado con la lista del equipo dijo que se superponer es esto, con un archivo de unos 35 funcionarios mexicanos que fue compilado por investigaciones de la Administración de Control de Drogas en 2019. Investigadores de la Administración de Control de Drogas en 2019, de la DEA, investigadores de la DEA, después de que López Obrador comenzara a cerrar la cooperación de México con Estados Unidos en programas antidroga. Ayer se lo decíamos a usted, lo analizamos aquí. Es entonces la lista de 2019, se la entregaron a este grupito en la Casa Blanca, se la sobrepusieron y ahí sacaron los nombres que se supone existen en esa lista negra en la Casa Blanca. Bueno, luego dice lo siguiente. Ese esfuerzo previo buscó identificar a figuras del gobierno mexicano que pudieran ser procesadas penalmente por ayudar al narcotráfico. Esto condujo a la acusación formal en 2019 en Estados Unidos del ex jefe de seguridad del país, Genaro García Luna, y a su condena por cargos de droga 5 años después en un tribunal federal de Nueva York. Lo digo de otra manera. Tratando de responder en venganza a las decisiones del presidente López Obrador de sacarlos de México a los de la DEA, arman una lista. Se la entregan en ese momento. ¿Quién es el presidente en 2019? Donald Trump. Allá. Le entregan a la Casa Blanca de Donald Trump, le entregan esta lista. La revisan. ¿A quién encuentran para perseguir, Álvaro? Nada más a Genaro García Luna. Hay 35 en esa lista. Nada más a uno persiguen. No, para que no se pierda la información, porque luego a partir de esto, alguien dijo hoy, yo ya ni me meto al Disneylandia de la derecha, que es X, pero alguien dijo que ahora sí desnudaron a los funcionarios de López Obrador, porque tienen un odio particular con López Obrador. Bueno, la lista está basada en esta lista. De esta lista, los únicos que desnudaron es al vicepresidente de México en tiempos de Felipe Calderón, Genaro García Luna, al hombre más poderoso del sexenio, Genaro García Luna, al que
decía en un momento Nicolás Sarkozy, al que yo he visto que el presidente de México se subordinaba, Genaro García Luna. O sea, el hombre que tuvo el control de la seguridad y más, control político, Genaro García Luna. Es el único que encontraron en esa lista que desarrollaron en su momento, Álvaro. Y también esa lista, es importante recordárselo a usted, o si no lo escuchó el día de ayer cuando aquí lo leímos, se lo repetimos. El siguiente párrafo de este trabajo firmado por Tim Golden, este ex corresponsal de The New York Times, que efectivamente era muy amigo de Carlos Salinas, tan amigo que hacían ejercicio juntos, dice este párrafo: los dos exfuncionarios de la DEA en la Ciudad de México que supervisaron la compilación de la lista en 2019, Terrence Cole y Matthew Donahue, también propusieron que el Departamento de Estado cancelara las visas estadounidenses de algunas de las figuras políticas mexicanas mencionadas en ella. Altos diplomáticos estadounidenses rechazaron esa propuesta. Se está refiriendo este párrafo al 2019. Sí, Claro. claro. No en la actualidad. Así es. Y el párrafo siguiente, que es muy importante no perderlo de vista, dice: Cole, un ex agente de la DEA en la Ciudad de México que arma esta lista, Cole ahora está esperando la confirmación del Senado como nuevo administrador de la DEA de la administración Trump. Dicho en resumen, hay el próximo director, que es muy probable que sea el próximo administrador de la DEA, es un hombre que viene de México. ¿Cuál es su participación, última participación en México antes de irse, como ya le explicamos su carrera, de tener algunos tumbos y luego volverse a incorporar al servicio público? Pelearse con el presidente López Obrador, tratar de vengarse de él porque les obligó a sacar las manos de México, manos que metieron notoriamente con Felipe Calderón y a quien terminan hundiendo, Álvaro. Pues sí. O sea, porque agarrar, a detener, tenían 35 nombres en esa lista. No hay otra lista. 35 nombres que intentan hundir a López Obrador. ¿A quién hunden? A Felipe Calderón. ¿A Felipe Calderón? Porque agarran al protector, al socio de Joaquín El Chapo Guzmán, del cártel de Sinaloa. No dudo. Dice, hay una corrección que se agregó el día de hoy que dice 16 de... El día de hoy se agrega una corrección a este texto. Dice, esta noticia originalmente tergiversó el tiempo transcurrido entre la acusación formal. Bueno, es un error menor. De la condena de Genaro García Luna fueron 5 años de diferencia, no 3. Sí, 5 años, exactamente, entre que lo acusaron y lo condenaron. De regreso a la lista, yo veo mucho interés de irse contra el presidente López Obrador. ¿Dónde, Álvaro? En la comentocracia. Bueno. O sea, para darle dimensión. ¿En dónde? En los tuiteros, por ahí andan algunos que le tienen un odio tremendo, que se quieren vengar del expresidente López Obrador. Hay una cantidad tremenda de gente que le gustaría verlo reducido a la nada, convertido, porque saben que pegándole a López Obrador, le pegan a todo un movimiento y desarticulan todo un movimiento. Entonces se han concentrado en tratar de hundir siempre a López Obrador. Pero es lo único que hay, Álvaro. Acusaciones en Twitter. Si hubiera una acusación, yo no digo que no vaya a suceder. Tampoco se la van a pensar. No digo que no lo vaya a suceder, pero es Trump, se atreven a todo y a veces se atreven a provocarle descalabros
a su propia economía, siguiendo burradas como lo del los aranceles, se atreven a causar el mayor descalabro del mercado bursátil, a hundir el dólar. ¿Cuándo habías oído tú que el dólar se devaluaba, Álvaro? Pasaba de repente por ahí en la Gran Depresión, pero por una serie de medidas, de decisiones de escritorio, de evaluar el dólar, dices tú, digo, se atreven a todo, pues, pero si se quieren ir contra el presidente López Obrador, el expresidente López Obrador, pues lo pueden hacer, si quieren, pues digo, son gringos y tienen balas y bombas y cohetes y helicópteros y todo, siempre. Están amenazando permanentemente al mundo, así se la llevan, son un imperio. Sí, si quieren, hacen lo que quieran, hombre. Pero ¿realmente justifica que lo hagan? Bueno, eso es lo que hay que debatir. Lo demás es ruido de Twitter, de X. Son presiones de la DEA. Creo que el reportaje de Tim Golden en ProPublica, este medio de Estados Unidos, creo que revela perfectamente, involuntariamente, por supuesto, que de donde surgen todas esta lista filtrada allá en Estados Unidos y en México, en medios y periodistas muy menores, pues es la DEA. Es la DEA o ese sector de la DEA que busca venganza. Es este sector de la DEA que el año pasado, no hay que olvidarlo, filtró el asunto de Nicolás Mollinedo y de Mauricio Soto, dos agentes de López Obrador para vincularse con el mayor trasiego de droga en la historia de la humanidad. Quedó como los cohetes que no truenan. Quedó como los cohetes que no truenan. Supuestamente había transcripciones de diálogos, de negociaciones para hacer, pues obviamente, negocios de allegados a López Obrador con los cárteles de la droga, y luego nada. Ahora olvidaron esa narrativa y fabrican otra, de una lista de políticos mexicanos. Pero la narcopolítica, que en México ha existido por décadas con los arreglos de Carlos Salinas, por ejemplo, que es el gran administrador de la nueva era del narcotráfico en México, y luego con Zedillo y con el propio Vicente Fox, que deja libre a Joaquín El Chapo Guzmán, que no lo detiene tampoco Felipe Calderón, porque era parte de esta narcopolítica para administrar el negocio. Bueno, el único en la cárcel es Genaro García Luna, y ya no es una presunción, ya está condenado y sentenciado en Estados Unidos. Híjole, hoy yo pensé que tenía la expectativa de que le preguntaran a la presidenta sobre específicamente el caso lo de Tim Golden. Hubiera sido bueno que, aunque no le preguntaran, o ella misma, ¿no? Ella misma dijera, a ver, antes de empezar, oigan, ya antes de irnos, al final, a lo mejor, sobre el tema de la reaparición de Tim Golden, pues él tendría que pam, y él tendría que tal, sigue siendo especulación. Miren, ayer comentaba yo, Tim Golden reaparece con una historia sobre México 14 meses después. Ni por asomo, Álvaro, hay una referencia a su texto anterior. No. Yo les decía a ustedes, es una práctica casi obligatoria. De hecho, los reporteros estadounidenses suelen poner, cuando uno recibe, por ejemplo, la agencia New York Times,
la agencia de New York Times que te mandan los textos en bruto, que nadie los ha visto todavía, llegan los textos como te mandan AP, Reuters, cualquier otra agencia New York Times tiene. Ellos en particular, Álvaro, te digo porque trabajé muchos años, muchos años con ese servicio. Ponen una cosa que se llama optional trim, así se llama en inglés, optional trim, o tramo opcional, digamos, que empieza aquí, son 6 párrafos y termina acá. Termina optional trim. Dice el cable, que es un cable pues, largo con 30 párrafos, como es el New York Times, y en medio te meten el optional trim. ¿Qué es el optional trim? Es porque es obligación de periodista meterle un tramo de contexto. Es obligación del periodista meterle un tramo de contexto. Me llama mucho la atención que Tim Golden lo ignora por completo. Él sabe de lo que hablo cuando digo el optional trim. Es un tramo de contexto que va dentro de las historias casi de manera obligada. Digo, él se ha ganado 50 premios de no sé qué tanto, debería tenerlo en consideración. No menciona su propia historia, Álvaro, de 14 meses antes. No los menciona, no menciona sobre la investigación tremenda que involucraba al presidente López Obrador. ¿Dónde está? ¿Por qué no la menciona él en su nuevo texto? ¿Sabes por qué? Porque era chatarra. Era contenido chatarra, Álvaro. Y el Tiempo se encargó de demostrar que lo que Tim Golden publicó en su momento era contenido chatarra. ¿Sabes qué? Sí debió haberlo demandado el presidente López Obrador. Sí debió haberlo, a estas alturas ya lo habría derrotado en tribunales en Estados Unidos. Por difamación o por lo que sea. No lo quiso hacer porque era el presidente de México. Pero, una vez más, está vendiendo chatarra, Alejandro. Chatarra. ¿Por qué? Sí, de acuerdo. Repleto un texto de fuentes anónimas. ¿Sí? La única fuente identificada es la de Arturo Sarucán. Tremendo. El embajador de Felipe Calderón en Washington. El rostro de Genaro García Luna ante Washington, Álvaro. Claro. No se nos olvide, es él. Pero hoy dice, yo puse en un tuit, el texto del periodista estadounidense está repleto de fuentes anónimas y la única identificada es Arturo Sarucán, embajador de Felipe Calderón y personero del secretario de Seguridad Pública del gobierno de Genaro García Luna, el narcotraficante preso en Estados Unidos. Y me responde Arturo Sarucán: yo no soy fuente de nada ni de nadie, entre comillas fuente. Emito una opinión acerca del tema a petición de parte. Y te llamas periodista, me dice. Y le respondí: claro que soy periodista, Arturo Sarucán, y usted es fuente justamente por lo que opina en este texto. Y también fue amigo y personero del narcotraficante Genaro García Luna, cuyo jefe de ambos es Felipe Calderón. Entonces, ya lo que me bloqueó, Arturo Sarucán. Como todos los Calderones son así, prepotentes, safios. Pero ¿cómo no soy fuente? Pues si lo estamos leyendo. Pues claro. No, pero lo estamos leyendo. Pues es una fuente citada. Es la única citada por... La única fuente. ¿A qué se referirá? ¿O se no imagina una fuente de concreto, esas que echan agua? Es lo que le digo, es una fuente por la opinión que dio. La única fuente, así se le llama, no se le llama de otra manera. Pues ya. O sea, te cuestionó porque era, y te dices periodista, pues a ver, se meta... Sí. En casi cualquier manual de periodismo se lo explica. Ay, o sea, y luego dice, personero, amigo, vaya sandeces, deje de calumniar y aburrir con sus clichés baratos y sus fobias a otro sitio. ¿Cuál calumnia?
¿Y cuál otro sitio? Pues ahí es donde se debe de... Pues sí, pero es el modelito Calderón. Sí, sí, así. Es el modelito Sí. Calderón. eh, muy, no solamente ignorantes en términos del periodismo, pues claro que es una fuente, y la única identificada única fuente. por Golden. Ahí está. Pues Es la sí. única fuente. No hay manera de debatir eso. De cómo te rebate una cosa tan boba. Porque es eso. Porque es pues, bobo. Sí, en fin, pero yo creo que la aportación de Golden es que esclarece el origen de la trama, una parte de estas acechanzas, de este asedio, de este acoso del gobierno de Estados Unidos a México. Sí.